tercera participación con el profesor Julián Matías Flores Yaiqui. Él es profesor, el doctor es profesor en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, nuestra casa de estudios. Él es doctor en Filosofía y Humanidades y doctor en Ciencias Sociales. La especialidad que tiene él es Filosofía de la Ciencia. Tiene publicaciones de libros recientes como Filosofía de la Educación en el año 2020, Reflexiones filosóficas sobre las ciencias en el año 2021. Su área temática es Filosofía de la Ciencia, de la Tecnología y de la Sociedad. Tiene como ponencia hoy algunas reflexiones sobre el COVID-19 desde la filosofía de la ciencia. Tiene usted la palabra, estimado doctor. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve? Sí, se ve. Listo, gracias. Ok. El tema es algunas reflexiones sobre la COVID-19 desde la filosofía de las ciencias. Vamos a... Hay un pensamiento de Horacio, dice, tomar conciencia de la fragilidad nos hace iguales. Las cenizas nos hace iguales. El dolor, la muerte y la incertidumbre es parte de nosotros. Pareciera que nos reímos de la historia de los demás. Pero ¿de qué te ríes? Si esa historia también habla de ti. Estamos en un contexto de dolor, de muerte, de incertidumbre, todos involucrados. Y en este tema, sobre la pandemia desde una posición de la filosofía de la ciencia, lo vamos a desarrollar planteando 5 puntos: consideraciones necesarias, dominio desde la filosofía de la biología, metodologías, éxito y verdad, algunas concepciones de la filosofía de la ciencia. Desde mi punto de vista, entonces, no hay filosofía de la ciencia, hay filosofías de la ciencia. Hay filósofos positivistas, filósofos de la ciencia popperianos, filósofos de la ciencia kuhnianos, filósofos de la ciencia lacatosianos, filósofos de las ciencias semanticistas, etc., etc. Como decía Jean Piaget, una segunda consideración es que no existe frontera absoluta entre las filosofías y las ciencias. Las filosofías y las ciencias se retroalimentan. Filosofía y ciencia, ciencia, filosofía. Aunque recuerden que en el caso de Jean Piaget quiso separar, ¿no? Y dice, no, yo como profesor de filosofía estoy perdiendo el tiempo acá, ¿no? Hago hermenéutica, y repito a los filósofos que dijo el filósofo, no, mejor me voy a una ciencia y hago mejor psicología. Pero después se da cuenta de que indudablemente cuando tú haces ciencia, estás también haciendo filosofía. Y entonces, esta filosofía, en este contexto de la pandemia, pues se va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, hay desde el punto de vista de la educación, ¿no? Hacer filosofía de la educación en tiempos de pandemia es un trabajo también importante, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la filosofía política, en el contexto de la pandemia, por ejemplo, es importante. Esto desde el punto de vista de la sociología, incluso desde la mirada feminista, podemos hacer un análisis de la COVID-19, ¿no? Desde el punto de vista de la bioética, indudablemente, sí, pero resaltan una posición filosófica y resaltan 2 obras que al comenzar la pandemia, que conocemos, La sopa de Wuhan, ¿no? Y la pandemia. De estos filósofos que vienen de la corriente fenomenológica, el caso de Peter Sloterdijk, ¿no? Que viene especialista en fenomenología del espacio, el caso de Zizek, que es importantísimo,
que tiene una formación en psicología, es un pensamiento lacaniano, el idealismo hegeliano, el caso de Expósito, un filósofo italiano, que comentan, vean ustedes, esto de la pandemia, pero son especialistas en Husserl y Heidegger. Quizás el más comercializado es el surcoreano, Byung-Chul Han, ¿no? Especialista en Husserl y en Heidegger. O sea, la sopa de Wuhan es un desarrollo de filósofos de tendencia y formación fenomenológica. ¿Está mal? No, tienen todo el derecho, ¿no? Entonces, es indudable que desde el punto de vista de la filosofía se respeta. Pero en el caso, por ejemplo, de Zizek, ellos dentro de esta posición fenomenológica, el caso de Zizek, lo orienta hacia el marxismo, una fenomenología muy peculiar, ¿no? Y plantea, pues, de que el caso de la pandemia va a dar lugar a una nueva sociedad. Es optimista frente a esto de la pandemia. Pero en el caso de Byung-Chul Han, el surcoreano, dice, no, el capitalismo va a ser más fuerte, ¿no? Bueno, una de las obras de este filósofo surcoreano, conocida por nosotros, es La Sociedad de la Transparencia. Y ahí, por ejemplo, hay un error cuando plantea que el problema de la ciencia, de la tecnología, ha hecho que ya no debemos ocuparnos, por ejemplo, el caso de enfermedades. Hemos logrado un gran desarrollo en esto. Dice, no, ahora los problemas son internos, el problema es de estrés, de depresión, ¿no? Y se equivoca, ¿no? Porque indudablemente la tecnología estaba dirigida, ¿no?, hacia lo que es el sector privado y también la ciencia, y entonces no se daba apoyo al desarrollo, por ejemplo, de lo que es salud pública, ¿no? Entonces, vean, indudablemente aquí hay un tema importante, es las de este Nuncio Ordini, importante en lo que es filosofía política, porque la pandemia trae también este problema del Estado, o sea, cómo cambia, ¿no?, el pensamiento acerca de lo que es el Estado. Recuerden que nos agarra un marco de neoliberalismo donde la posición de filosofía política es la reducción del Estado. Pero frente a la pandemia se ensancha, en vez de que se debilite, entonces se fortalece el Estado. El problema es cómo se fortalece el Estado, cómo se fortalece en el caso de los países como China, por ejemplo, cómo se fortalece el control, por ejemplo, y qué de positivo y de negativo tiene esa política de control en el caso de estos países, ¿no?, sobre la pandemia. Me parece que tienen posición positiva, pero también una posición negativa. Pero hay unos carnaptianos que consideran que el estudio filosófico de la ciencia es el estudio de las relaciones lógicas entre proposiciones científicas. La lógica de la ciencia, dice, no es otra cosa que la sintaxis lógica del lenguaje de la ciencia. Y entonces cuando acudimos a cuando estos organizan seminarios, ellos pues dicen seminario de epistemología y lógica, y pareciera que fuera más de lógica, ¿no?, porque son consecuentes con esta posición, ¿no? Mi posición es la de Elio Sober, donde la filosofía de la biología surge a partir de la biología. O sea, hacer filosofía de la biología es dominar o al menos comprender la biología, interesarse en meterse a la biología. ¿Esto qué implica entonces? Implica un dominio desde la filosofía de la biología, comprender el virus, por ejemplo, y su relación con lo que es el ser humano. Comprender a la biología, esta teoría sintética de la evolución, esta madurez de la biología que adquiere por la teoría sintética de la evolución, ¿no?, que es la síntesis, ¿no?, de esta teoría mendeliana y la teoría de Darwin, ¿no?, y tiene representantes a biólogos y a la vez filósofos de la biología. Esto es importante.
que para que ser filósofo de la biología implica también ser biólogo, ¿no? Tosansky, por ejemplo, Huxley, por ejemplo, Mayer, por ejemplo, Marx tiene una posición, dice, toda esta filosofía de la ciencia ha sido una filosofía de la física y nos han hecho creer que era filosofía de la ciencia, pero era filosofía de la física. Ahora tenemos que desarrollar filosofía de la biología, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Todo esto de la biología molecular a partir de la estructura molecular de 1953, Watson, Crick, y también pues ahí nace, por ejemplo, todo un tema sobre filosofía de la biología, cómo entender, por ejemplo, el gen, no solamente desde el punto de vista de estructura del gen, sino también desde el punto de vista de la funcionalidad del gen, ¿no? Entonces, entramos, esa es la forma de hacer, para mí, hacer filosofía de la ciencia, filosofía de la biología. Y encontramos entonces filósofos de la biología. José Ayala, Sober, Roos, May, Monod, Legontin, Dawkins, Lawrence, Smith, ¿no? Encontramos estas obras sobre filosofía de la biología, de Sober, Ayala, ¿no? Estamos comentando sus obras, ¿no? Y vean, desde 1973 ya viene esto de filosofía de la biología en esta forma de entender la filosofía de la ciencia. 1973, filosofía de Roos, ¿no? 74, hay revistas especializadas desde 1986. Como notan, pues esta filosofía de la biología es pues reciente, ¿no? Pero son temas, indudablemente, que conceptuales, el análisis conceptual es importante, ¿no? Pero no lo que dijo tal filósofo y que... No. El problema conceptual es población, pero hacer análisis filosófico conceptual de población, especie, gen, información, función, pero en relación a la ciencia actual, estas categorías de determinismo y el azar, pero en relación a la ciencia de la biología actual. El problema de la teología, pero en relación a lo que en estos momentos podemos ver, ¿no? O sea, el filósofo debe enfrentarse a esta realidad, debe enfrentarse a esta ciencia. ¿Cómo va la ciencia? La necesidad, entonces, del que el filósofo tiene que meterse a la ciencia, ¿no? El progreso evolutivo, un tema interesante. ¿Hay leyes biológicas? Ah, claro, hay leyes así. Ah, no. Vamos a entrar a problematizar las leyes biológicas. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, esta teoría evolutiva de Evo-Devo, que es lo más último en relación a la teoría de la evolución, está en discusión en estos momentos, ¿no? ¿Cómo entramos a la filosofía de la biología y cómo entramos a lo que es esta biología evolutiva y cuál es la crítica que se está haciendo en estos momentos, por ejemplo, la teoría del Evo-Devo, ¿no? Lo importante de la teoría de la biología, ¿no? El estudio de los modelos. ¿Qué es teoría? Modelos. ¿Qué es teoría? Modelos, ¿no? Entonces, importantísimo entrar a la filosofía de la biología molecular, la filosofía de la genética, la filosofía de la ecología, ahora último, por ejemplo, la filosofía de la medicina, con este problema sobre lo que es la inmunología, desde el punto de vista, por ejemplo, de la metodología, de la investigación, el problema del reduccionismo. El reduccionismo ontológico, el reduccionismo epistemológico, el problema del emergentismo, el problema de la sobreveniencia, que es un emergentismo débil en relación al método de lo que es el emergentismo. Y ahora, en este contexto de la tercera revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, de este contexto del desarrollo de la tecnología, la investigación computacional. Y en este contexto también de la pandemia, cómo se desarrolla el modelamiento, la simulación, el experimento ya no físico,
sino un experimento que tiene pues como base la computación. Internet juega un papel importante y que meternos ahí es importante, o sea, meternos, el filósofo tiene que meterse, dejar, bueno, es importante la historia de filosofía, sí, pero tenemos que meternos a temas actuales, inteligencia artificial, meternos allí, Big Data, estamos en una sociedad de información, estamos en una sociedad de conocimiento. ¿Cómo nos metemos a esto? El filósofo tiene que estar. La cuarta revolución industrial implica de que van a desaparecer muchas profesiones y va a aparecer nuevamente la filosofía, porque entramos a una sociedad del conocimiento donde, por ejemplo, aparece el filósofo como director del conocimiento. Nueva profesión del futuro. Porque es imposible una sociedad del conocimiento sin problematizar, sin la actitud de pensamiento crítico que tiene y característica del filósofo, base de lo que es pues el conocimiento, ¿no? Y la investigación. En esto entonces planteamos esta categoría de lo general y lo particular. Esto del ambiente, ser humano y virus es importante, ¿no? Esta categoría, usarlo, yo uso bastante la categoría de lo general y lo particular. Ni quedarnos en lo general, ni quedarnos en lo particular. O sea, no hay filosofía pura, no hay ciencia pura. Él dice, yo soy científico, puro falso, pues. Tu ciencia tiene bases ontológicas, lógicas, sociológicas, epistemológicas. Y tu filosofía, eres puro, muy bien. Pero si quieres ser filósofo, que explique la realidad, ¿no? Que hagas una explicación global de esa realidad, tienes que meterte a lo particular, como lo particular está en lo general, ¿no? Bueno, es mi posición, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué categorías? Primero tenemos que comprender estas categorías, ¿no? Del ser humano, el virus, ¿no? Hay una categoría, por ejemplo, en base a la autonomía, o sea, el ser humano, ¿qué es? Y el virus, ¿qué es? Y entonces hay una categoría, la categoría de la autonomía, ¿no? Entonces, para que haya vida o para que haya manifestaciones o rasgos de vida, tiene que haber autonomía o tiene que haber colaboración, ¿no? En el caso, por ejemplo, del metabolismo, de la reproducción, ¿no? Y en el caso del ser humano, por ejemplo, es importante esto de la ayuda, la colaboración, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de la autopoiesis, esta teoría de la autopoiesis de Maturana, y la autopoiesis, ¿qué es? ¿No? O sea, el origen de la vida, pues, ¿qué es? ¿Qué es autopoiesis? ¿No? La autoorganización, pero también la colaboración, la evolución, la evolución biológica en función de la colaboración, ¿no? El ser humano es holobionte. ¿Qué implica holobionte? Que es un todo que necesita de todo, ¿no? Que la mayoría del ser humano son bacterias, como sabemos, que es imposible la vida del ser humano también sin virus, y que hay virus buenos y virus malos, y que hay bacterias buenas y bacterias malas, y que el ser humano necesita de eso. La placenta, por ejemplo, nos dice, pues, juega un papel importante el virus en la placenta, y la placenta es un papel importante de todos los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bacterias nos ayuda a la digestión, el virus, por ejemplo, en la placenta, ¿no? Es importante, ¿no? La colaboración que tiene que darse, ¿no? Una colaboración. Entonces, yo entiendo así, la vida es colaboración. La vida, como decía Maturana, es redes. ¿Qué es la vida? Redes. ¿Qué es la vida? Relaciones. No. Bien, vamos a ser consecuentes entonces, que para hacer filosofía tenemos que irnos, ¿y qué es el SARS-CoV-2? ¿Qué es este virus? Sabemos que las epidemias, ¿no? ya han venido en los últimos 25 años, hemos tenido el SARS, ahora es el SARS-CoV-2, antes era, ¿no? Y tenemos así varias epidemias, ¿no? Unos han sido más letales, por ejemplo, el MERS-CoV-2 es incluso más letal que el SARS-CoV-2, ¿no?
Pero ha habido un estudio sobre todo esto de los virus de esta familia coronavirus, ¿no? Y hasta que vemos desde el punto de vista cronológico cómo aparece este primer caso en China, ¿no? Y cómo esta es una cronología, ¿no? Va apareciendo, ¿no? Hasta que la Organización Mundial de la Salud se ve ¿no? Dice, vamos a entrar a una pandemia. 11 de marzo del 2020, esta COVID ya es una pandemia. Esto es interesante, ¿no? Estas categorías de mutación, de variante, de cepa, de cómo se refleja, esas son categorías que nos indican, ¿no? En qué momento se hace más intenso, ¿no? Y en qué momento deja de ser, por ejemplo, biológico y pasa a lo que es lo biológico social. O sea, una mutación biológica, por enfoque de la sobreveniencia, se va a convertir, por ejemplo, en un nivel más alto que ya es biológico-social. Eso vamos a ir desarrollándolos, ¿no? Entonces, ¿qué es el virus? El virus, pues, ¿no? El SARS-CoV-2, que da lugar a esta enfermedad, ¿no? Que es la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Y cuando consideramos una pandemia, cuando una epidemia pues se da a nivel mundial, ¿no? El 11 de marzo se declara entonces como pandemia. ¿Y cómo explicar esto? Entonces, explicamos a través de esta posición reduccionista, ¿no? Un reduccionismo a través de la biología molecular, ¿no? De Watson, podemos explicarlo así, ¿no? Sabemos la teoría, esta teoría, ¿no? Lo que es el gen, el ADN, esta estructura que tiene eso, ¿no? Y esto es importante conocer porque la mutación se da a nivel de las bases nitrogenadas, ¿no? Esto es importante, ¿no? Es saber este dogma de lo que es la biología molecular, ¿no? Cuándo es DNA, cuándo es RNA, todas las manifestaciones. Eso es importante, ¿no? Para llegar a lo que es una proteína, porque para comprender este virus tenemos que conocer lo que es una proteína, porque este virus tiene 4 proteínas, que son la más mortal, es la proteína S, la espícula y todo eso. Entonces, es meternos ahí, ¿no? a estos estudios, ¿no? Cuáles son las diferencias que hay, ¿no? Entonces, hay virus que tienen DNA, hay virus que tienen RNA, como es el caso de retrovirus, por ejemplo, y las bases nitrogenadas, ¿no? Un mal acoplamiento a bases nitrogenadas te va a originar una mutación, ¿no? Este es entonces este virus, el virus del SARS-CoV-2. Aquí conocemos al enemigo, ¿no? El SARS-CoV-2, sabemos que, vean ustedes, tienen estas son las espículas, esa forma de corona, ese es el enemigo, las llavecitas que hay arriba, ahí está el enemigo, la proteína que ingresa como llave a la célula, ¿no? Que hospeda, ¿no? Esta dimensión, vean, este es un pelo, ¿no? Y entonces vean ustedes acá el tamaño de este virus, ¿no? En nanómetros, ¿no? Podemos aquí, ¿no? Indudablemente, pues, se dan las mutaciones, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, esto de comprender a este virus. Tiene 4 proteínas estructurales, el spike, el S, ¿no? El envolvimiento, la membrana y la cápsula de núcleo, ¿no? Y entonces, principalmente, la mutación se da en la proteína de la espícula, ¿no? Les decía, en el caso de la llave, ¿no? Están haciendo bastantes estudios, ¿no? Pero se está notando que se da a ese nivel de la proteína S. Entonces,
esta es importantísimo, ¿no? A partir de cuándo aparecen estas mutaciones hacia febrero de 2020, ¿no? Entonces se van dando estas primeras variantes, estas primeras, ¿no? Mutación y variante implica de que primero se da la mutación y luego es variante cuando ya es un conjunto, se van dando en varias personas. Entonces, la variante, por ejemplo, actual es la variante Delta, la que está haciendo más mortalidad, ¿no? En Rusia, en estos momentos, en Alemania, fuerte, ayer estaba viendo, son más de 140 fallecidos, ¿no? Acá estamos todavía. Pero, ¿por qué? Porque por el contagio, ¿no? El contagio, o sea, son variantes, Delta tiene bastante esta eficacia de contagio, ¿no? La eficacia del contagio, ¿no? Entonces, frente a esto, yo decía, por ejemplo, este caso de esta proteína S, entonces están surgiendo las vacunas, ¿no? La Pfizer, la Moderna, ¿no? Es importante porque está en base a al ARN mensajero, ¿no? Entonces, ahí lo que se trata es de ir directamente al enemigo que es la proteína, ¿no? La proteína. Entonces, el problema está de que en las vacunas Pfizer, por ejemplo, en la eficacia al principio tiene alto porcentaje de eficacia, pero el problema es que esta eficacia tiene muy poco tiempo, por eso que ahora dicen, no, tenemos que irnos a la tercera dosis, ¿no? O sea, vean, porque ha aparecido ahora los llamados, pues, contagiados disruptivos. ¿Quiénes son los contagiados disruptivos? Son aquellos que se han vacunado con las 2 dosis y luego aparecen contagiados. ¿Qué ha pasado ahí? Pero con la Pfizer, ¿y qué ha pasado ahí? Porque la Pfizer ha entrado primero, bueno, pero luego pierde con el tiempo, se está viéndose ahora, ¿no? Se está viéndose ahora cómo pierde eficacia, ¿no? O sea, y se ve en la necesidad de entrar a una tercera dosis, ¿no? Bien, hemos conocido rápidamente lo que es, ¿no? Lo importante de las metodologías, y yo les decía eso, el filósofo tiene que meterse. El filósofo es un especialista en metodologías, el filósofo de la ciencia me refiero, ¿no? Hay otros filósofos, indudablemente. Pero el filósofo de la ciencia, entonces, tiene que meterse a esto de cómo es el uso del modelamiento y de simulación, cómo en estos momentos, por ejemplo, hay todo un databank de proteínas, o sea, se está haciendo a través a proteínas artificiales, ¿no? Y entonces, porque el modelamiento posibilita mayor investigación, ¿no? Entonces, eso es importante. En el caso, por ejemplo, este problema de la predicción, ¿cómo han hecho modelos matemáticos en relación al COVID-19? Claro que indudablemente, pues, han fallado en las predicciones, ¿no? Hemos visto, claro, si uno dice, hay una ola y luego va a haber más, claro, puedes decir, hacer una presión buena. El problema está, entonces, ¿hasta cuándo va a durar? Y ahí se crea el problema de la incertidumbre, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar esta enfermedad? Y ha habido fallas clamorosas en relación a las predicciones, ¿no? Usando modelos matemáticos, ¿no? Entonces, se hablaba de esa metodología del reduccionismo, el reduccionismo ontológico, el reduccionismo teórico, sabemos, ¿no? Y en qué consiste. Se simboliza en que todo es igual a la suma de las partes, ¿no? En el caso del emergentismo, sabemos que se simboliza que todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, y acá encontramos algo más interesante que luego tenemos que desarrollar, no sé si me alcanza el tiempo, la tesis de la superinteligencia, ¿no? Se dice que un conjunto, entonces, de propiedades P superviene a partir de otro conjunto de propiedades Q, precisamente cuando las propiedades de Q de un objeto determinan cuáles son las propiedades P, pero no a la inversa. Eso es importantísimo. O sea, puedes tener un origen biológico, pero luego se convierte en algo social, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer reducción hacia el nivel 1, ya no puedes, ¿no? Esa es la tesis de la superinteligencia.
Acá hay un tema interesante que nos interesa en relación a la filosofía de la ciencia. Sabemos de que los filósofos realistas y los filósofos antirrealistas consideran de que es indudable de que hay un éxito en la ciencia. Pero aceptar el éxito de la ciencia te puede llevar entonces a que tengas posiciones también negacionistas, ¿no? La posición de Laudon, por ejemplo, se está usando actualmente y muchos han optado por decir de que esta enfermedad es un invento, cae en posiciones negacionistas, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de éxito predictivo, ¿no? Aquí ha habido, yo les decía, muchas fallas en lo que es la pandemia, ¿no? Éxito instrumental, ¿no? Sí se ha desarrollado bastante en relación usando la tecnología, la cuarta revolución, no, sí, es importante, ¿no? Éxito explicativo, sí, se explica, ¿no? Sobre lo que es esta enfermedad, la mutación de virus, hay un éxito explicativo, hay un éxito confirmacional. Hay datos actualizados, con esto de la Big Data hay datos actualizados, ¿no? Hay un éxito metodológico también, porque usando esta metodología de vacunas, ustedes se han enterado, por ejemplo, esto de usar vacunas placebo y vacunas alternativas, entonces desarrollándose todo un tipo de nuevas metodologías, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, esto de Laudon, ¿no? ¿Cómo se usa esto de Laudon, ¿no? Se está usando para plantearse posiciones negacionistas que tienen todo el derecho, ¿no? Sí, es indudable, ¿no? Posiciones negacionistas, ¿no? En sus países, ¿no? Niegan que haya esta enfermedad, que es un invento, que tiene intereses económicos, que es un negociado, que es, ¿no? Pero por otro lado también está, ¿no? Una posición de este filósofo de la ciencia, Minuto, ¿no? Dice, sienta una posición de realismo, ¿no? Dice, tenemos que ir a conocer la verdad, pero una verdad aproximada, no una verdad no absoluta, sino aproximada, ¿no? Bien, podemos hacer ¿cómo un filósofo de la ciencia puede usar, por ejemplo, las diferentes concepciones sobre filosofía de la ciencia? Por ejemplo, la concepción axiomática. Usamos, por ejemplo, términos primitivos, axiomas, teoremas, ¿no? Bueno, es lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Por ejemplo, términos, conceptos primitivos. Puede usar, por ejemplo, términos, conceptos primitivos. La COVID-19, el SARS, la pandemia, el ser humano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, planteo algunos axiomas. El SARS-CoV-2 es un virus, ARN. El virus tiene 4 proteínas. La mutación se dan principalmente las proteínas. Su letalidad es baja, es un axioma con relación al SARS-CoV-1, ¿no? Las vacunas ayudan a fortalecer la inmunidad del ser humano, ¿no? Y planteo también alternativas. Alternativas frente a esto, que es, por ejemplo, la categoría de la posibilidad, ¿no? Entonces, eso es importante porque el desarrollo de la ciencia desde el punto de la complejidad implica de que ya no tenemos que estar bajo este paradigma, el paradigma de la veracidad, sino bajo esto de lo que es trabajar con posibilidades, porque estamos trabajando con grandes datos, ¿no? Entonces, esta posibilidad pues está dentro de lo que es la incertidumbre, ¿no? Estamos escuchando, por ejemplo, ahora las llamadas olas, primera, segunda, tercera, ¿no? Entonces, ahí podemos desarrollar esos teoremas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de Balzer, Blines, Smith, desde la concepción estructural metateórico, también podemos hacer, ¿no? Usando, por ejemplo, la teoría de conjuntos. ¿Cuál sería, por ejemplo, qué sería la pandemia, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos de una pandemia en el campo, por ejemplo, social? Puede ser un conjunto formado por la violencia expresada en el incremento de la corrupción. ¿Cuál es el nuevo rol del Estado? ¿Cuál es el nuevo contrato social, ¿no? La sobrevivencia, yo les he dicho bastante, me parece que por ahí estaría la explicación de esto de la pandemia desde el punto de vista filosófico, ¿no? Les he hablado, esto obedece a este filósofo King, ¿no? El problema de la pandemia hay que verlo desde el punto de vista de eficacia, desde el punto de vista, desde lo que es la sobrevivencia, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de otro filósofo, ¿no? Ghieri, por ejemplo, usa los mapas internos, el semanticismo de Ronald Ghieri, dice, pues hay que usar
mapas, el conocimiento expresado en mapas. En este caso, por ejemplo, ahí en este libro, ¿no?, de Ronald Gehry, ¿no?, explicando la ciencia, ¿no?, dice qué es, ahí pues nos ayuda a comprender lo que es a través de un mapa mundial, por ejemplo, de lo que es mapa, por ejemplo, a nivel de todo los continentes, ¿no?, el número de muertos, ¿no?, en el caso peruano también, ¿no? Serían, en cierta manera, son modelos, ¿no? Modelos que se tiene que usar en los... Ahora, una alternativa, y yo creo que es desde la ciencia de la complejidad, ¿no? La ciencia de la complejidad, entonces, se presenta como una alternativa nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia de complejidad está con lo último, ¿no? Está con sistemas artificiales, ¿no? Tienen todo un desarrollo de la tecnología y de la ciencia sobre lo que es la vida artificial, la robótica, ¿no? Hay revistas especializadas sobre la ciencia de la complejidad, ¿no? Computación, el problema de hardware. Vean, es interesante esa ciencia de complejidad, porque la ciencia de complejidad implica, a nivel de investigación, implica dejar la vieja ciencia y plantearse a la gran ciencia, ¿no? Y la gran ciencia es sobre enmarcarse dentro de lo que es la tecnología actual, ¿no? Son retos importantísimos para poder comprender cómo nos podemos comprender, ¿no? Esta teoría, por ejemplo, de los enjambres, ¿no? Pero siempre vean, es a partir de lo que es la vida, ¿no? Es interesante cómo esta categoría de vida te lleva hacia lo que son todo este desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? La computación natural, ¿no? La inteligencia computacional, los sistemas bioinspirados, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, el estudio de las vacunas a través de, ¿no?, de los sistemas inmunes artificiales es interesante, ¿no? Esto de la computación molecular, pero vista desde la ciencia de la complejidad, que para mí se presenta el modelamiento de la simulación, pero también vista desde lo que es la ciencia de la complejidad, ¿no? Son investigaciones recientes, ¿no?, sobre hacia dónde va esto de la investigación, ¿no? La bioinformática vean, siempre en relación a lo que es la vida, ¿no? Sacar modelos a partir de lo que es la vida, ¿no? Las sociedades sobre la complejidad, ¿no? Hay editoriales que están desarrollando, ¿no? Ellos plantean de los sistemas vivos son sistemas no lineales, por lo tanto la explicación de sistemas vivos no corresponden a un pensamiento lineal, pues, ¿no? Es un pensamiento, pues, debe ser un pensamiento no lineal. Tenemos pensamientos lineales, pensamientos circulares, pensamientos en espiral, pensamientos cíclicos, pero acá lo que se plantea entonces es de que, ¿no?, tenemos que hablar de pensamientos, ¿no?, no lineales, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida está lo más alejado del equilibrio. El equilibrio es la muerte, ¿no? Es de esta concepción. Entonces, estamos en constante conflicto. Ese es el paradigma de la ciencia de complejidad, el paradigma de los conflictos, de las turbulencias, de las fluctuaciones. Es por eso que dicen ellos de que no se está pudiendo comprender este problema desde el punto de vista de la investigación, porque estamos trabajando con un pensamiento lineal, ¿no? No es que el pensamiento lineal pues, no sirva, sino que su utilidad es limitada, ¿no? O sea, la lógica formal, por ejemplo, sirve, pero es limitada. Entonces, ellos, por ejemplo, dicen, vayamos pues, a lanzar instrumentos de lógicas no clásicas, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que comenzar. Es un base importante, por ejemplo, frente a las lógicas clásicas, a lógicas no clásicas, etc., ¿no? ¿Qué nos esperan entonces? Nos esperan pues incertidumbre, ¿no? Ahí puse, por ejemplo, lo que dijo Minsa declaró que ya pues ya venía la otra, en julio ya venía la ola, pero ahora pues dice, no ha venido, pero ya esta semana ya pues dice, no, ya estamos entrando ya, lo que ya hay un incremento de contagiados. En el caso de ICA, por ejemplo, ya no hay camas UCI, vean, ¿no?
Entonces, estamos en un problema de incertidumbre. Yo de una manera rápida he planteado este panorama, ¿no? Podemos decir que hasta el momento el número de infectados con la COVID-19 ha llegado a 258.794.182 casos y 5.170.000 seres humanos han fallecido. Por lo tanto, nuestra posición no puede ser negacionista, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Alemania, Brasil tienen la mayor cantidad de fallecidos actualmente, ¿no? Entonces es necesario que los adelantos de la llamada cuarta revolución industrial, las tecnologías, ¿no?, se deben poner al servicio de la salud pública. Es necesario, ¿no?, la revolución en la tecnología en el marco de esta enfermedad que nos debe llevar a una revolución en las ciencias y en sus metodologías. La actual situación indudablemente hace de que a pesar de que vivamos una revolución tecnológica, nos va a llevar esta revolución tecnológica a una revolución científica. Cuando aquella tesis decía que primero es la ciencia y luego la tecnología, no. Ahora la revolución tecnológica nos va a llevar a una revolución en la ciencia, ¿no? Es una posición que yo planteo, ¿no? Y también Bulines también lo plantea. O sea, Bulines dice, no, aquí el problema es de que la ciencia se ha estancado. No, hasta el 70 del siglo pasado se ha estancado la ciencia. Si hablamos, por ejemplo, de Internet está en base a lo que es la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica viene de 1900 y los principios se vienen. Lo que se ha desarrollado ahí, la tecnología, y esta tecnología tiene que darse, ¿no?, sobre lo que es interesante esta posición, que va en contra, ¿no?, de lo que antes en los 90 decía Mario Bunge. No, primero es la ciencia y luego la aplicación de la tecnología. Ahora, una segunda conclusión, considerar que la ciencia es exitosa, ¿no?, expresar en argumentos aductivos. Indudablemente que la ciencia se expresa en argumentos aductivos, ¿no?, y que esto ha llevado a posiciones realistas y antirrealistas, ¿no?, en aceptar o negar esta enfermedad, ¿no? Desde el enfoque de la sobrevivencia, o también conocido como el ritmo débil, la eficacia de esta enfermedad se debe a consideraciones sociales y no solamente biológicas. De esta manera se puede explicar las variantes, que no solo es producto de las mutaciones de virus, sino también de la mayor o menor facilidad que permiten para contagiarnos. Por ejemplo, la variante Delta implica mayor contagio, pero no mayor letalidad. Pero ese mayor contagio implica mayor posibilidad en su mutación. El reduccionismo ontológico, es decir, reducir todo lo existente a moléculas, o el reduccionismo epistemológico, es decir, explicarlo todo en función de moléculas, son casos extremos que deben ir acompañados de la explicación del emergentismo débil. Esto no implica que el reduccionismo no sirva. Se ha demostrado en las vacunas Pfizer, Moderna, que están basadas en atacar a la proteína S o de la espícula y que tiene también el virus adjuntos. Entonces, es importante desde el punto de vista de la ciencia de complejidad trabajar con la categoría de la posibilidad en el marco de la incertidumbre, ¿no?, que se convierte en una alternativa frente al paradigma de la veracidad. El problema entonces de la filosofía de la ciencia es incertidumbre como categoría filosófica o veracidad como categoría filosófica. Entonces, si es incertidumbre, debemos trabajar con posibilidades. Y las posibilidades es hacia el futuro. Y la veracidad es hacia el presente. Entonces, trabajar, pero en función desde el punto de vista de la complejidad, trabajar con posibilidades hacia el futuro. O sea, ser prevenidos. ¿Qué pasaría si sucede el primer caso? ¿O qué pasaría si sucede otro caso? ¿Y qué pasaría si? O sea, estar preparados, ¿no?, desde el punto de vista de ver todas las posibilidades, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Julián. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Primero comenzando con Eduardo Ramos, que dice: ¿cada especialidad del conocimiento científico podría considerarse como filosofía especializada? La segunda pregunta no lo he escuchado sería de Arnaldo Atao. ¿Me puedes repetir? ¿Quiere responder una pregunta o le respondo? Ya, muy bien. Entonces, a ver, una por una entonces. ¿Cada especialidad del conocimiento científico podría considerarse como filosofía especializada? Sí. Esa es la pregunta. Claro.
Si quieres meterte a la economía, a la filosofía de la economía, tienes que dominar economía. Si quieres meterte al campo de las matemáticas, hacer filosofía matemática, tienes que dominar matemáticas. Entonces, la posición mía es la de que las especializaciones, ¿no?, van desde una filosofía general hacia una filosofía de ciencias sociales, filosofía de ciencias naturales, filosofía de ciencias formales, y luego a lo particular, filosofía de ciencias sociales, filosofía de la economía, filosofía de la sociología, etc., filosofía de ciencias formales, filosofía de las matemáticas, filosofía, y así, filosofías naturales, filosofía de la biología, filosofía de la química. Sí, tiene que darse de esa manera. Ya, la siguiente pregunta. Sí, muy bien, sino que había salido del cuadro. A ver, me da un 5, por favor. A ver, un momento. Sí, la siguiente pregunta es, excelente ponencia, pero me quedan algunas dudas que podrían desprenderse de lo presentado. Primero, si la ciencia no es posible concebirse pura, sino efecto a una causa antropológica, esto significaría que la ciencia está en sí subjetivada, ¿no? Luego, si la ciencia es subjetiva y no objetiva, ¿realmente se puede confiar en la ciencia? Segundo, el análisis sería el análisis por pares y la sistematización conjunta de una forma conjunta, una forma de superar la subjetividad, al menos en el carácter necesario, para poder tener la confianza en los propuestos, ¿no? Tercero, partiendo del hecho de que la ciencia estudia el comportamiento de la materia y la filosofía, es el arte de pensar sistemático sobre alguna realidad. Se podría decir que la filosofía científica sería la dotación de significado antropológico a lo encontrado en el estudio de la materia. Gracias de antemano por su respuesta. Los científicos, ¿quiénes son los científicos? Son seres humanos. ¿Y quiénes son los seres humanos? Son racionales, pero también son irracionales. Y entonces, en todo concepto, está también el afecto. O sea, objetividad pura en la ciencia es imposible, pues, ¿no? Nosotros somos seres contaminados, intoxicados por nuestras filias, por nuestras fobias, por nuestros prejuicios, Entonces, y también indudablemente que lo que se busca es, pues, la verdad, la aproximación a la verdad, pero, ¿no? Pero eso de objetividad, pues, ya ha sido ya superado, ¿no? Por eso que la ciencia es, pues, falible, ¿no? Es falible, ¿no? O sea, un científico, lo primero que hace un científico, cuando expone su teoría, es también apuntar, decir, miren, acá están mis fuerzas, pero aquí están mis debilidades, ¿no? O sea, si fuese objetiva, ¿no? Entonces no habría eso. Es indudable que la subjetividad está, pues, en esa persona, ¿no? Esto no somos, como decía Aristóteles, seres puramente racionales, ¿no? Eso de racionalidad, también somos seres irracionales. Muy bien, aquí hay 2 preguntas más. Arnaldo Atao, como habíamos dicho antes que se me vaya la señal, el filósofo como director del conocimiento, ¿el filósofo dirá al científico cómo hacer su trabajo? No. Vean, el filósofo no es científico. Pero el problema no es, pues, de lógica formal. O sea, o es filósofo o es científico. No. Yo lo que digo, por eso que decía, este principio de particular y general. Si lo general es filosofía y lo particular es la ciencia, entonces, ¿cuándo es ciencia? Cuando hay más particular que lo general, pero en lo particular está lo general. Y en lo general está lo particular. A eso voy, a esa interrelación. Entonces, es imposible para mí
ser un filósofo puro. Es imposible para mí ser un científico puro, ¿no? Porque en toda ciencia hay bases, ¿no? Filosóficas, hay bases nociológicas, ¿no? De la ciencia, o sea, hay bases lógicas. Un científico trabaja con lógicas, que su lógica sea formal, pues, está bien, o que su lógica sea, está bien, ¿no? Pero tiene lógica, o sea, tiene filosofía. ¿Eh? Es imposible un científico sin filosofía. Ahora, un filósofo sin ciencia, bueno, te lleva pues a hacer hermenéutica. Indudablemente, con todo el respeto a los hermenéuticos, ¿no? Pero la filosofía para mí es una tarea, ¿no? que se asume, ¿no? En cierta manera, una tarea de liberación, no solamente política, cultural, sino en todo campo y en todo aspecto. La filosofía es la base que te da la categoría a las ciencias, que te da la categoría a las tecnologías, que te da la categoría a las artes. Es decir, es imposible decir que uno es tecnólogo si no tiene también fundamentos filosóficos. Pero el tecnólogo nunca ha estudiado filosofía o agarrado otra. Entonces ahí viene pues, ¿no? Conceptos, uso instrumentos filosóficos no intuitivos que indudablemente pues la mayoría cae en lo que conocemos como el positivismo, ¿no? Ese es un positivismo, un vulgar, pero un positivismo. Entonces, es imposible separar. Entonces, el director del conocimiento es aquel que va a ayudar a abrir ventanas al científico, es aquel que va a ayudar a abrir ventanas al tecnólogo. ¿Y cómo ayuda? Porque, como decía Sócrates, ¿no? El filósofo es aquel que problematiza. El filósofo es aquel que malogra la fiesta. El filósofo es aquel que cuando dice que todo es así normal, estandarizado, dice no, caben las otras posibilidades, ¿no? Y entonces problematiza. Es un tábano, decía Sócrates, el aguijón del tábano, ¿no? Y en ese sentido es el que ayuda, pero lo ayuda, y para ayudarlo tiene que conocer ciencia en este caso, o tiene que conocer tecnología, o tiene que conocer arte, y entonces es un filósofo del arte, es un filósofo de la tecnología, o es un filósofo de la ciencia. Pero no es ni tecnólogo, no es ni artista, no es ni científico. Muy bien, muy bien. Hay 5 preguntas, ¿ok? Faltan 4 minutos para el cierre de su participación. Entonces voy a leerles las 5 preguntas, doctor, para que usted pueda sintetizar. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Eliana Vera nos dice que está demostrado que todo el avance científico y tecnológico no se logra erradicar el COVID. Entonces, el problema es social, filosófico, dice Eliana Torres. Álvarez Ortega dice, doctor Julián, la filosofía de la enfermería en la época del COVID-19 subyace en el enfoque del emergentismo o es reduccionista. Francisco Domínguez dice, buenos días, señores ponentes y a todos los participantes de la sala. Al sostener que la filosofía sea especializada, ¿no es incurrir al fragmentarismo filosófico? Edwin Montes nos dice, ¿cuáles serían los temas centrales que trataría el filósofo de la salud pública? Y por último, Nicole Rojas nos dice, interesante ponencia, estimado doctor Julián Flores, desde su punto de vista y también de la filosofía, ¿por qué algunas personas no creen en el COVID-19? Esas 5 preguntas, doctor. Vean, son preguntas indudablemente pues, interesantes, ¿no?
rescato esta de fragmentación, o sea, fragmentar la filosofía. Claro, fragmenta la filosofía, solamente piensas en lo general, pues. Pero si piensas como yo pienso, tienes todo el derecho a pensar solamente en lo general, ¿no? Dice, no, la filosofía estudia lo general y se acabó, ¿no? No, yo digo que lo general está en lo particular, entonces tienes que relacionarlo ahí. Un filósofo, por ejemplo, de la educación, es un campo en el cual me desarrollo. Entonces, es un filósofo especializado en educación. Pero este filósofo especializado en educación, es imposible que sea filósofo de la educación si es que no tiene bases en filosofía de las ciencias sociales. Y un filósofo en ciencias sociales, ¿no?, es imposible si no tiene bases en la filosofía general. Y esta interrelación que tiene que haber, ¿no? Entonces, hablar de filosofía de la educación, si no tienes bases en filosofía de la ciencia general, por ejemplo, en saber qué es una teoría, por ejemplo. Para hablar de teoría educativa, tienes que saber qué es una teoría, ¿no? ¿Y qué es para ti teoría, ¿no? Entonces, eso te lleva a la filosofía, a lo general. Esa es la unión que hay, ¿no? La unión que hay. Entonces, el caso, por ejemplo, de la economía, igual, hay teorías económicas, muy bien, pero ¿qué entiendes por teoría? Esta relación entre eso para mí entonces no sería fragmentación, sería un ahondamiento. Ahora, la filosofía, yo decía en el caso en biología, ¿no? Está surgiendo esto de la filosofía de la salud y todo, ¿no? Ya hay varios filósofos que hablan, ¿no?, de la filosofía de la medicina, la filosofía de la salud, ¿no? Entonces, lo han tomado desde posiciones desde la bioética, por ejemplo. Pero recuerden, en este campo no hay bioética, hay bioéticas. Ahí entonces, no, yo soy profesor, no, pero ¿cuál es tu fundamento bioética? ¿Cómo lo ves? Esa es la cuestión de la bioética, ¿no? Es interesante, ¿no? Siempre vean ustedes, tratar de relacionar lo particular y lo general y la pluralidad. Otro principio que los filósofos, pienso yo, que debe asumir es la pluralidad. ¿Qué implica la pluralidad? Primero, enfrentarse a este pensamiento único. Hay que ser plural porque hay un pensamiento único, ¿no?, y que quieren implantarse ese pensamiento único. Decir que, por ejemplo, esto es calidad educativa y lo demás no es calidad educativa. No. Es que no hay calidad educativa. Hay calidades educativas. Vean, ese es el plural. Pero tampoco caer en el relativismo, ¿no? Entonces, me da cualquier tipo de calidad educativa. No. Yo sostengo este enfoque de calidad educativa. Es el plural, ¿no? El pluralista implica de que tú defiendes tu posición, pero conoces las demás posiciones, ¿no? Si no, vas a caer en un dogmatismo, ¿no? Entonces, te vuelves un seguidor de Kant, pues un hegeliano, un seguidor de Marx, entonces te quedas en ese mundo. No. Yo creo que no es repetir, sino que es desarrollar el pensamiento. El filósofo tiene que desarrollar sus propias ideas. Por más que esté equivocado o los demás digan que esté equivocado, es mi posición. Es importante de tener pensamiento crítico, ¿no?, de desarrollar pensamientos propios, de ser innovadores, de ser emprendedores en las ideas y también en el actuar, ¿no? Bueno. Muy bien. Sí. Muy bien. Muchas gracias, doctor Julián, por la participación. Ha estado muy interesante, como han dicho muchos de los que han preguntado, ¿no?, de los presentes aquí, de los asistentes. Ha estado muy interesante su disertación sobre el tema que ha expuesto. Así que damos por culminado su presentación y su ponencia.